Hola, ¿cómo estás? Pues mira, aquí listos en esta mañana de primavera, un poco fresquita, te voy a decir la verdad, no hace ni un pelo de calor, pero bueno, es muy agradable estar aquí afuera, después de un largo invierno canadiense. Entonces, pues nada, nos tomamos una tacita de té y vamos a hablar de el capítulo segundo de la segunda parte del Quijote. En este capítulo pues comenzamos con una tremenda pelea entre la sobrina y el ama de Don Quijote, tratando de impedir que Sancho Panza entre a visitar a su amo. Entonces la pelea es de insultos de toda clase, ¿no? Le acusan de que él es el que ha embaucado a Don Quijote para salir a hacer idioteces por los caminos, y él se defiende diciendo que no, que al que le han engañado es a él, que le han prometido una ínsula y no le han dado... Bueno, en fin, hay esta discusión. Y al final la discusión la resuelve Don Quijote mandando a callar a las dos mujeres y diciéndoles que dejen pasar a Sancho Panza. Y ellas obedecen. Entonces, bueno, pues es un signo. Yo soy perfectamente consciente de lo que voy a decir y de que esto es totalmente extemporáneo, ¿no? Pero es una muestra de la rotundidad de la sociedad patriarcal de aquel entonces. Bueno, es una obviedad, ya lo sabíamos todos, pero en fin, de todas maneras queda claramente expuesta. Obviamente en el siglo XXI pues somos más sensibles a esta clase de manifestaciones, y seguramente pues quizá ni siquiera el propio Cervantes se daba cuenta del todo, o a lo mejor sí, quién sabe, porque ya hemos visto que Cervantes es un hombre muy adelantado en muchas cosas. A propósito de esto, en esta escena, pues me gustaría hacer un par de reflexiones sobre justamente estas dos mujeres, la sobrina y el ama, de las cuales sabemos apenas nada, porque mientras que Cervantes se ha lucido en mostrarnos unas protagonistas femeninas en la primera parte que son realmente muy interesantes, y en donde él se ha lucido describiéndonoslas, pues como está, por ejemplo, pues la pastora Marcela o aquella inefable Dorotea, alias princesa Micomicona, que resulta ser una mujer absolutamente extraordinaria. La misma Luscinda también es otro personaje muy interesante, la mora Zoraida, incluso una jovencita como Doña Clara, que apenas tenía, pues era una adolescente, o otra adolescente como Leandra al final de la novela. El caso es que hay una cantidad de caracteres femeninos muy notable, y sin olvidarme, por supuesto, de Maritornes, ¿no? Que Maritornes es una especie de antihéroe, pero es un personaje colosal y con mucha participación en la novela, ¿no? Además también de otras sin nombre, que eran la ventera y su hija. Bueno, entonces después de habernos mostrado un elenco de personajes femeninos muy, muy interesante, de el ama y de la sobrina no sabemos prácticamente nada. Son dos personajes grises, es decir, sabemos que cuidan de Don Quijote, que se quejan cuando regresa herido, enfermo, deprimido, y que le cuidan bien y que se vuelve a ir. Es todo lo que sabemos de ellas, ¿no? Y que se quejan, simplemente. Claro, ¿qué pretende hacer Cervantes con esto, no? Hombre, literariamente hablando es como un contrapeso, es decir, si estas dos mujeres hubieran sido otras dos fanáticas, entusiastas de la literatura caballeresca, pues no habría habido el contraste entre el loco aventurero y las dos mujeres del hogar, que son las que están apegadas a lo cotidiano, a lo práctico, a lo realista, a nada de fantasías, es decir, a hacer
ese trabajo del cual dependemos todos, ¿no? Es decir, del ama de casa, del el que limpia, el que cocina, el que cuida al enfermo, la administración doméstica, tan no desprestigiada, pero tan poco valorada, y que realmente es fenomenal. Yo no sé si Cervantes tenía la intención esta de darle una mayor atención a las actividades cotidianas de la vida doméstica, no lo sé, pero de todas formas nos las describe y nos las presenta. Ahí está, son como el contraste, y que literariamente hablando se nota mucho, ¿no? Es decir, es un contraste que le da mucho sabor a la novela, ¿no? Por otra parte, también nos muestra pues a dos mujeres que, sobre todo en su reacción contra Sancho Panza, lo que muestran es miedo al riesgo. Hay que darse cuenta de que, bueno, también por el hecho mismo de ser una sociedad patriarcal, estas dos mujeres dependen de Don Quijote. Es decir, si Don Quijote se muere, o Don Quijote, pues no sé, se arruina, o cualquier cosa, la vida de estas dos mujeres puede cambiar dramáticamente. La una se queda sin empleo y la otra se queda sin dote, porque la poca hacienda, la poca fortuna que tenía Don Quijote, aunque fuera pequeñita, pues era la única esperanza que tenía esa mujer joven, la sobrina, de que pues algún día encontrara algún hombre y ella pudiera tener una dote con la que casarse. Una mujer sin dote lo tenía mucho más complicado, muchísimo más complicado. Es decir, podría acabar pues de una forma un poco triste, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, estas dos mujeres, no solamente por el cariño a Don Quijote reaccionan como reaccionan, sino también por miedo a su propio futuro. Es decir, ¿qué va a ser de nosotras? Como este viejo loco lo maten por ahí o desaparezca simple y llanamente y no regrese nunca. Entonces, situaciones muy arriesgadas. Y con esto pues pasamos a lo siguiente, que es una conversación donde pues Don Quijote le echa en cara a Sancho Panza de que por qué les ha dicho a estas mujeres que él les ha sido engañado y que no sé qué. Bueno, entonces aquí hay un diálogo que es muy interesante, pero que en fin, yo me quiero fijar ahora en otra cosa. Dice, le pregunta, dice, Don Quijote le dice, ¿qué opinión, Sancho amigo, qué es lo que dicen de mí por ese lugar? Por el pueblo se refiere. ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos? ¿En qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas? ¿Y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Son, hombre, preguntas. O sea, Don Quijote tiene pues la curiosidad de saber qué están diciendo de él, ¿no? Aquí me vas a permitir una reflexión que no soy el único que se le ha ocurrido, que es: esta pregunta se parece muchísimo a la pregunta que le hace Jesús en el Evangelio. Creo que está en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Marcos. Hay una pregunta que le hace a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Les pregunta, ¿no? ¿Quién dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué están diciendo de mí? Entonces le responde: unos dicen que eres San Juan Bautista, otros dicen que eres esto, que eres el Mesías, otros, bueno, lo que sea. Entonces, se parece, tiene ese parecido. Y claro, por ejemplo, Dostoyevsky o Don Miguel de Unamuno son dos escritores, dos literatos, uno ruso, el otro español, que si se han fijado en esta especie como de dualidad y de paralelismo, que no es la primera vez ni la última que vamos a ver en la novela, entre Don Quijote y Sancho Panza, como que Don Quijote es una especie de imitador de Cristo, o como un modelo, como no una parodia, sino como
actualización del hombre que se sacrifica por la justicia, por la libertad, por la virtud. Entonces, es algo que te quería mencionar porque, claro, a pesar de que hemos visto que Cervantes es durísimo con la Iglesia y como institución y con el clero, Cervantes para nada creo que podríamos decir que es un hombre ateo. Es decir, es un hombre, puede ser crítico con muchos aspectos de la religión, como ya te he mencionado más de una vez, seguramente muy influenciado por el humanismo erasmista. Bien, entonces, hecha esta pregunta, ¿no?, que queda ahí, a continuación viene algo también que es absolutamente fascinante, y es que le dice, después de que le ha preguntado esto, finalmente quiero, Sancho, que me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos, y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna, que de los vasallos leales, es decir, la verdad a sus señores en su ser y figura propia, sin que la adulación la creciente u otro vano respeto la disminuya. Y quiero que sepa, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían. En resumidas cuentas, lo que le está diciendo a Sancho Panza, y es un consejo extraordinario y muy válido en nuestros tiempos, es decir, quiero saber la verdad, quiero saber lo que dicen de mí, no trates de engañarme, no me lo adornes. Si me dicen que soy un idiota, quiero saber que dicen que soy un idiota. Es decir, y esto dice Don Quijote, claro, lo dice Cervantes en la boca de Don Quijote, dice, si esto lo hicieran los príncipes, o sea, los gobernantes, otro mundo viviríamos, las cosas serían muy diferentes. Si los príncipes, los gobernantes, realmente supiera lo que la gente piensa de ellos, seguramente cambiarían muchas cosas. Pero claro, no lo saben o no lo quieren saber y solamente aceptan que les engañen y les mientan los cortesanos, los aduladores que tienen alrededor de ellos, y lo siguen teniendo. Esto sigue siendo absolutamente actual, presente. Esto es de todos los días, que decimos, bueno, es que los presidentes, los primeros ministros, los jefes de gobierno, incluso ministros, alcaldes, gobernadores, ¿en qué están pensando? ¿En dónde tienen la cabeza? Es decir, ¿no se dan cuenta de la realidad? Pues no, la verdad es que no, porque están rodeados de aduladores, e incluso los medios de comunicación están dispuestos a distorsionar la realidad para que pues muchas veces los gobernantes vivan en una burbuja que les lleva a tomar decisiones que benefician a unos pocos en contra de las grandes mayorías. Esto realmente, bueno, pues que lo diga Cervantes, hace casi 5 siglos, tiene mucho mérito, y parece que todavía no nos hemos enterado. Dice, bueno, pues la respuesta, dice, y además Don Quijote le promete a Sancho Panza que no se enojará, que dice que no va a... Dice, bien puede Sancho hablar libremente y sin rodeo alguno. Entonces, claro, Sancho Panza lo que le hace es una descripción, dice, lo primero que le digo es que el vulgo tiene a vuesa merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía se ha puesto don, o sea, el llamarse don, o sea, hoy día le llamamos don a quien quieras. Bueno, ya creo que ya ni siquiera está de moda, ¿no? Pero que alguien diga, pues, don Fernando, don Luis, don Pepe, da igual. Es decir, esto en aquel tiempo no. En aquel tiempo era un título que se merecía muy poca gente. Entonces, claro, le critican. Los otros hidalgos del mismo nivel que Don Quijote, dice, este tío, ¿quién se cree que es para que se haga llamar Don Quijote, ¿no? En todo caso será Quijote o Alonso o cualquiera, ¿no? Pero claro, le critican esto, la envidia. Simple y llanamente Cervantes está poniendo el dedo en una de las llagas españolas, que es la envidia. Fantástico. Cada pueblo, cada cultura tiene su defecto, y probablemente el gran defecto de los españoles
es la envidia. Por otras partes tenemos muchas virtudes, podemos ser generosos, podemos ser desprendidos, podemos ser muchas cosas, pero la envidia, amigo mío, la envidia nos mata. Pero en fin, que se ha puesto don y que se ha arremetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra y un trapo atrás y otro adelante. Dice que eres un muerto de hambre, no tienes nada, un poquito de tierra, y entonces ya te crees que eres un señor. Entonces esta es la crítica de sus iguales, los hidalgos, ¿no? ¿Y qué dicen los caballeros? Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos. Es decir, que dicen, oye, que te quieres poner a nuestro nivel, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, los caballeros, ya es el siguiente nivel. Dice, especialmente aquellos hidalgos escuderiles, o sea, hidalgos ya que no... Que quizá están al nivel de escuderos, pero no al nivel de caballeros, que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Claro, esto es una expresión que hoy día no se entiende para nada, pero dar humo a los zapatos significa que tenían los zapatos muy gastados y que ni siquiera podían permitirse comprarse unos zapatos nuevos, o darles un poco de betún y cosas que en fin, que los mantuvieran nuevos y lustrosos, ¿no? Entonces, que era un tipo con unos zapatos viejos, gastados. ¿Qué clase de caballero te crees tú que eres, no? Y que además que se remendaban la ropa, las calzas de seda negra, pues con hilo verde, ¿no? Ya como lo más ridículo, ¿no? Que te acabes cosiendo la ropa con otro hilo distinto porque ni siquiera tienes dinero para comprarte hilo del mismo color. Es decir, es un insulto como ya muy clasista, ¿no? Es decir, esto dicen los caballeros. Y claro, Don Quijote se defiende y dice, eso no tiene nada que ver conmigo, que ando muy bien vestido, ¿no? Y luego dice, en lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente, y por aquí van discurriendo en tantas cosas que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan hueso sano. Y aquí viene otra frase para meditar, es decir, mira Sancho, dijo Don Quijote, donde quiera que está la virtud en eminente grado, es perseguida. Cualquiera que trata de hacer bien las cosas, lo van a perseguir, lo van a insultar. Dice, pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia. Y así, bueno, va hablando de Julio César, de Hércules, de Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una vez más, ¿no? Es la envidia, la calumnia, el criticar a la virtud, al que hace bien, ¿no? De la persona que es buena, dicen, seguro que no es tan bueno, se hace el bueno, ¿no? Se hace el honrado. Entonces, bueno, parece que está hablando de nuestro tiempo, pero en realidad lo que pasa es que está hablando del ser humano. Cervantes, por eso es un clásico, porque montones de las cosas que dice, nosotros podemos decir, en efecto, esto todavía tiene sentido. Después, a continuación, aparece una cosa que es muy interesante, que dice, le cuenta... Sancho Panza le cuenta a Don Quijote, le dice, oye, que han escrito un libro sobre nosotros, lo cual ya es como una especie de rizar el rizo de la literatura, ¿no? Este tipo de recurso ya lo usa mucha gente, pero Cervantes en esto fue extraordinariamente innovador, el que unos personajes de una novela hablen de sí mismos como personajes de una novela. Es decir, es un juego de espejos que es magnífico, es delicioso. Realmente esto es una de las propuestas de la genialidad y de la creatividad de Cervantes, ¿no?
Y entonces lo que le dice es que ha llegado un bachiller, el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, ha hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y dice que me mientan a mí en ella. Claro, Sancho Panza dice, ya hasta a mí, hablan de mí. Y de la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, y me hice cruces de espantado cómo las pudo saber el historiador que las escribió. Diciendo, oye, ¿cómo pudieron enterarse de estas cosas si nadie más estaba ahí? Entonces, claro, Don Quijote le dice, hombre, pues mira, debe ser algún sabio encantador, ¿no? Bueno, pues aquí aparece el señor Sansón Carrasco, que, bueno, es un personaje, ya hablaremos de él, vamos a tener que hablar de él, pero a mí lo que me llama la atención de este personaje curioso es que es un hombre que ha terminado sus estudios en Salamanca, que están al nivel de bachiller. Ojo, quiero hacer una observación. Hoy día en España el bachiller es simplemente el que ha terminado lo que se conoce como la enseñanza secundaria, ¿no? Es pues un chico que se gradúa como bachiller, pues un chico de 17 años, que bueno, ha terminado el bachillerato y listo, y está listo para la universidad. En aquella época no era así, o sea, el bachiller era parte de la enseñanza universitaria. Entonces, el primer grado de enseñanza universitaria, el grado de bachiller, y luego venía el grado de licenciado, y luego venía el grado de maestro y de doctor, ¿no? Entonces, bachiller, se había graduado con el grado inferior, o sea, que no es que fuera un sabio, un erudito, un intelectual de grandes pesos. Y la segunda cosa que llama la atención es que este hombre se va a su pueblo de La Mancha a hacer ¿qué? Y aparentemente no tiene nada que hacer, es decir, es un poco más o menos que un parásito de la sociedad que dedica su vida a burlarse de Don Quijote. Es decir, que es lo que va a estar pasando en el resto de la novela, ¿no? Es decir, que está es una especie de velada de Cervantes a una clase intelectual que no hacían nada, que vivían del cuento, vivían de que su padre tenía algunas posesiones, tampoco dice que es que fuera un grandísimo noble, y que vivían del cuento y no hacían nada, o sea, no era un señor productivo de ninguna forma, ni siquiera trabajaba en la administración pública, en el bien común, ni en el ejército, ni en nada, no, era un tipo ocioso haciendo absolutamente nada, ¿no? Muy curioso este personaje, realmente, y yo sí creo que forma parte de la crítica social que hace Cervantes a su tiempo, mostrándonos un señor que, bueno, ha entrado en escena porque es el que trae las noticias de que ya se ha publicado el Quijote, ¿no? Pues nada, con esto terminamos este segundo capítulo, espero que te haya gustado y vamos a proceder a grabar el capítulo el vídeo sobre el capítulo tercero. Cuídate mucho, hasta pronto, yo ya me he terminado mi té, no, todavía me queda algo.